Muy bien, mis hermanos, vamos en esta mañana entonces al mensaje de la palabra del Señor y estoy muy emocionado de predicar este sermón en esta mañana. Hemos estado predicando una serie de sermones que titulamos Mejor en este inicio del nuevo año. La semana pasada compartí con ustedes, le prediqué un sermón que titulamos Lecciones importantes sobre las prioridades, mejores prioridades. Y les decía que todos debemos cuidar esas áreas de nuestra vida que hemos decidido valorar más. Todos nosotros tenemos prioridades, todos nosotros tenemos preferencias y les dije que nuestras preferencias y nuestras prioridades debemos seleccionarlas intencionalmente. Debemos decidir nosotros cuáles van a ser aquellas cosas a las cuales le vamos a dar más valor. No solamente deben ser seleccionadas intencionalmente, sino que deben ser ordenadas saludablemente, de manera adecuada, porque ¿saben qué pasa? Y ocurre mucho. Ocurre que muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones, tenemos planes en la vida, pero hay veces que se intersectan situaciones y circunstancias, se vienen a nuestra vida a las cuales comenzamos a invertir tiempo, comenzamos a invertir dinero en esas cosas, a invertir nuestra vida y se convierten de repente en una prioridad para nosotros. Y cuando digo se convierten en una prioridad es porque comenzamos a invertirle a eso. Comenzamos a poner la vida en esas cosas, pero resulta que esa cosa nos interceptó a nosotros. Es decir, no fuimos nosotros los que la elegimos y dijimos, a esto le voy a dar importancia en mi vida, porque esto para mí vale la pena, esto es importante. Sencillamente se nos fue metiendo y nos fue tomando el tiempo, fue tomando nuestra energía, fue tomando nuestros recursos y se vino adueñando de repente de nuestra vida. Y ahora pues nos dedicamos a eso, le invertimos tiempo a eso. Pasa mucho con este aparatito, no sé si lo conocen, sí lo conocen, ¿verdad? De repente se apodera de nosotros, es como algo una fuerza que nos domina y de repente nos controla. Pasa que comenzamos inocentemente a ver cosas y de repente estamos siendo esclavos de él. No decidimos que nos íbamos, no le dijimos, mira, aparatito, ahora tú vas a ser quien me controle. Nosotros no decidimos eso, pero de repente comenzamos a invertirle tiempo y a usar más tiempo y comienza a interferir en nuestro trabajo, en las horas de descanso, se nos mete y nos comienza a controlar. Me están siguiendo, ¿verdad? Entonces hay cosas en la vida que se nos vienen y se comienzan a convertir como importantes para nosotros, pero nunca decidimos nosotros que fueran importantes, solamente nos intersectamos. Entonces les decía yo que esas cosas que queremos que sean nuestras prioridades y nuestras preferencias, nosotros debemos decidir qué son. Debe ser nuestra decisión. No puede ser que porque es moda, que porque ahora la gente lo hace, nosotros entonces seguimos la corriente. No puede ser de esa manera. Tenemos que decidirlo intencionalmente. Pero la segunda cosa que tenemos que hacer es que tenemos que ponerlas en orden de manera saludable, de manera adecuada. No puede estar el orden de nuestras prioridades desordenado. Y les dije, y fue la clave del sermón la semana pasada, le estoy dando un repaso breve, ¿verdad? Por si no vino la semana pasada. Jesús debe tener el primer lugar en nuestra vida. Cuando cuando ponemos a Dios en primer lugar de nuestra vida, cuando Jesús es el centro de nuestra vida, todo lo demás toma su lugar. Todo lo demás comienza a tomar el lugar que debe tomar. No solamente el lugar que debe tomar, sino que adecuadamente, saludablemente debe tomar. Estaba considerando, posiblemente lo haga, publicar cuáles son mis prioridades. Yo creo que ese tema de las prioridades es muy importante. Pensaba hacer una lista, no la tengo hecha evidentemente, pero decidí no hacerla pública hoy. Puede ser que la próxima semana, para que vengan y así estén pendientes del chisme,
vean y sepan. Pero yo creo que este tema de prioridades es muy importante en la vida. Les dije que las prioridades guían, orientan nuestra vida. Esas cosas a las que dedicamos tiempo, a las que dedicamos nuestra energía, nuestros recursos, comienzan a orientarnos, a guiarnos, comienzan a decirnos qué decidir. Nos dicen qué hacer y qué no hacer. Por eso es importante. Muy bien, entonces el título del sermón de hoy, de la prédica de hoy es Mejores Relaciones. Fíjense, ¿qué dice la Biblia acerca de las relaciones? Vamos a orar para ir a la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón en esta mañana. Cuando vamos a ir a tu palabra en este momento y vamos a explorar qué nos enseña tu palabra acerca de las relaciones y cómo gestionarlas, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Escogí 4 proverbios para compartir con ustedes en esta mañana, y lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a buscar en la Biblia 4 relaciones. Hay muchísimas evidentemente, pero escogí estas 4 porque tienen 4 lecciones sobre cómo gestionar nuestras relaciones, cómo manejar, cómo nos acercamos a la gente, porque así como las prioridades van guiando y orientando la vida, la gente con la que nos relacionamos también impactan nuestra vida positiva o negativamente. Esas personas que están cerca de nosotros, no estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de esas personas que están muy cerca de nosotros, que comienzan a influir en la forma en que pensamos, que comienzan a ayudarnos y orientarnos en cómo tomamos decisiones. De eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque hay relaciones y amistades saludables que nos conviene cuidar, nos conviene cultivar, y hay relaciones y amistades que es mejor cortar. Vamos a verlo hoy, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso es importante. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Proverbios 12:26, dice así, es un contraste aquí. Los justos dan buenos consejos a sus amigos. El contraste es, los perversos los llevan por el mal camino. Voy a leerlo una vez más. Proverbios 12:26, los justos, la gente buena, la gente que tiene buenas intenciones, la gente que anda bien, que anda recta en la vida, dan buenos consejos, es decir, guían por un buen camino, orientan bien, nos ayudan, pero los perversos los llevan por el mal camino, comienza a arrastrarlo, incluso aquellas cosas que nosotros hemos decidido que no vamos a hacer. Yo nunca caeré en eso, nunca lo haré. Pero resulta que hay alguien cerca comiendo la oreja y poco a poco comienza a deslizarme, a hacer aquello a lo que me comprometí que nunca lo haré. Número 2, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Aquí está el contraste. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Interesante, ¿ah? El siguiente proverbio es 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Qué interesante. Lo vamos a ver luego en las 4 relaciones, estos 4 proverbios. El número 4 es el perverso, el malo, el injusto, el que anda torcido en la vida, provoca contiendas. Y el chismoso, este no es un contraste, va añadiendo. Y el chismoso divide a los buenos amigos. Hay varios elementos para evaluar en estos proverbios, pero déjeme darles solamente un resumen y luego vamos a entrar. Claramente la palabra de Dios nos enseña que las personas con las que nos relacionamos, esas personas que están cerca, en nuestro círculo cercano, deben ser seleccionadas cuidadosamente.
nosotros debemos cuidar quiénes son esas personas a las cuales le damos entrada a nuestra vida en nuestro círculo más cercano. Eso es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos enseña que las personas con las que nos relacionamos, esas que están muy cerca, que nos hablan, que tienen la posibilidad de influirnos, deben ser elegidas cuidadosamente. Porque esas personas, todas las relaciones, definitivamente nos afectan positivamente o negativamente. La sabiduría popular también dice algo parecido. Hay dichos y refranes populares que conocemos. No sé si conoce este. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es decir, que la sabiduría popular está de acuerdo con esto que dice la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién eres. La advertencia del apóstol Pablo fue muy clara y contundente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 33. Miren lo que Pablo dice. Pablo está de acuerdo con Salomón en el libro de Proverbios. Dice así: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es decir, ¿qué enseña la Biblia? Que tenemos que cuidadosamente seleccionar las personas que están en nuestro círculo íntimo de relaciones, de amistad, porque esas personas que están más cerca de nosotros nos van a influir. Queramos o no, esas personas nos van a influir. Entonces, hermanos, debemos ser intencionales en cómo gestionamos, cómo manejamos nuestras relaciones. La Biblia no dice, no estoy diciendo, porque la Biblia no dice que no debemos tener amigos, no. O que no nos debemos relacionar con todas las personas y estar abiertos a relacionarnos con la gente. La Biblia dice que debemos cuidar ese grupo de personas que están cerca de nosotros, que tienen la capacidad de influirnos, que tienen la capacidad de ayudarnos a crecer y ser mejores personas. Y eso es lo que debería estar en nuestro círculo de relaciones. Ese tipo de gente que nos aporta, que construye. Y la gente que nos afecta debe estar un poco más lejos, ¿ok? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes, quiero entregarles de la palabra del Señor sabiduría para gestionar sus relaciones, para sus amistades. Y les dije, vamos a ver 4 relaciones. La número 1 es la relación entre Ruth y Noemí. La primera relación de amistad es la relación entre Ruth y Noemí. Me gusta esta relación. La mayoría de nosotros seguramente conocemos la historia. Permítame rápidamente hacer un resumen. Noemí y Elimelech eran de Belén de Judá y tenían 2 hijos, Malón y Kelión. Son como nombres de esos de Rottweiler, esos nombres. No le ponga esos nombres a sus hijos, Malón y Kelión. Parece nombre de Pitbull, ¿verdad? Entonces, eran los hijos de Noemí y Elimelech. Dice el texto bíblico en el libro de Ruth que hubo hambre en Judá. Y resulta que esta familia se va como migrante. Es decir, las cosas en su ciudad, en su país no están bien. Y tienen que migrar a los campos de Moab, donde había prosperidad, donde habían oportunidades laborales, buscando una mejor vida. Se fueron a los campos de Moab. Vivieron allí un tiempo largo en Moab. Resulta que Elimelech, el esposo de Ruth, muere. Y sus hijos, ya grandecitos, se casan con 2 mujeres moabitas, Ruth y Orfa. Pero también mueren a estos 2 que le dije que tenían nombre de perro. Murieron y queda Noemí sola, viuda, con sus 2 nueras, con Ruth y con Orfa. Llega la noticia de que ahora en su pueblo, en su tierra, las cosas estaban mejor, estaban prosperando. Y Noemí decide regresar a su tierra, a su parentela, a su cultura, a su fe, a su entorno. Y le dice a ellas, pues, se despide de ambas. Y Orfa decide quedarse, decide hacer su vida. Pero Noemí tenía una relación de amistad tan buena y tan cercana con Noemí. Ruth y Noemí eran muy cercanas y miren lo que ocurrió.
Dice así la palabra del Señor en Ruth, capítulo 1, versículo 14 al 17. En ese momento de la despedida, dice, y ellas alzaron otra vez a su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su fe, a sus dioses. Ve tú también con ella, dice el verso 16. Ruth le dijo lo siguiente, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Es una hermosa declaración de amistad. Noemí y Ruth. Ruth le dice a Noemí, me quedo contigo. Con todo lo que implicaba, ¿sabe? Esta declaración de amistad, y no tengo tiempo evidentemente para explicar y explayarme en todo lo que explica el libro de Ruth y todo lo que es la parte cultural y todo lo que implicaba, pero quedarse con una señora a la cual tenía que cuidar, con una anciana que estaba pobre y en desventaja social en la vida, viuda, no era una buena decisión. Si te pones a pensar, no era algo conveniente para Ruth, convenía para Noemí. Y Ruth decidió poner la vida de Noemí primero. Y dijo, donde tú murieres, allí me enterrarán a mí. Yo te voy a cuidar y voy a estar contigo. Eso fue lo que hizo Ruth. Se fue con Noemí. Llegó a la tierra y ahí estuvo, salió a trabajar y a producir para sostener a su suegra, para cuidar de ella. Pero miren lo que hizo Dios. Ruth conoce a un pariente redentor, a Boaz. Boaz se casa con ella y recuperan el estatus social, recuperan las posibilidades económicas. Ruth es prosperada y por consecuencia es prosperada también Noemí. Pero a mí me llama poderosamente la atención cómo termina este libro, porque es muy interesante. Mire, así termina la historia. En Ruth capítulo 4, versículo 13 al 17, dice así. Así que Boaz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Versículo 14, las mujeres decían a Noemí, alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño, hablando del bebé de Ruth, en los brazos de Noemí, dijeron, renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, que te ama, y es mejor para ti que 7 hijos. Es decir, la nuera Ruth, mejor que 7 hijos. Pero dice así, el versículo 16 y 17. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían, Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre, ¿saben de quién? De Isaí, el padre de David, del rey más grande de Israel. Es decir, que por aquella decisión de Ruth de cuidar a Noemí, Dios, siendo una moabita, no era israelita, no era hebrea, quedó insertada en el linaje del rey David. Era la abuela, la madre de la abuela de Isaí, la bisabuela del rey David, era Ruth. Pero no solamente eso. Cuando leemos en los libros del Nuevo Testamento y leemos en los Evangelios, ¿sabe quién aparece en la genealogía de Jesucristo? Ruth. Es decir, que Ruth no solamente queda en el resto de la historia, han pasado cientos y cientos de años, se ha leído la historia de la vida de Ruth, y quedó para toda la eternidad, porque en el linaje de Jesús, en la genealogía de Jesús, está insertada Ruth la moabita. ¿Cuál es la lección en esta relación de amistad? La forma en que valoramos a las personas determina cómo las vemos. La forma en que, si nosotros valoramos a la gente, eso cambia nuestra perspectiva de ellas.
y el valorar a las personas, darle valor a las personas, nos va a impulsar a hacer bien por ellos. Voy a decir eso una vez más. La forma en que valoramos a la gente determina nuestra perspectiva de la gente, de las personas. Y eso nos impulsa a hacerle bien. Es decir, si yo quiero a alguien, si alguien es importante para mí, no lo voy a perjudicar, no le voy a hacer daño. Incluso voy a poner esa persona, esa relación, por encima de mis propias conveniencias, por encima de mis propios intereses. Fue lo que hizo Ruth con Noemí. Noemí estuvo dispuesta a sacrificar su vida. Luego fue evidentemente premiada. Nunca supo, nunca se imaginó que ese camino la iba a llevar a ser la bisabuela del rey David y quedar en la genealogía del Salvador del mundo. Nunca lo esperó, pero tomó un día la decisión de hacerle bien a Noemí. Hermano, es lo que dice el Proverbio 12:26, que los buenos, los justos, la gente buena te va a hacer bien, te va a dar buen consejo, va a buscar lo mejor de ti. Relación número 2. Es la relación entre Pablo y Timoteo. Pablo y Timoteo. Nosotros conocemos al apóstol Pablo, misionero, influyente, extendió el cristianismo. Timoteo era un muchacho, un joven discípulo, hijo de una madre judía, creyente, y su padre era griego, probablemente no creyente. Este muchacho era un líder que estaba apenas creciendo, de fe, de buen testimonio, y Pablo toma a Timoteo como un discípulo. Comienza con Timoteo, el apóstol o el hombre de Dios, comienza una relación con este joven líder de mentoría y comienza a ayudarlo a crecer, lo adopta como su hijo espiritual, como colaborador en los viajes misioneros, y Pablo lo entrenó para el ministerio. Eso fue lo que hizo Pablo. Miren lo que dice Hechos capítulo 16, versículos 1 al 5. En el Nuevo Testamento encontramos dos cartas del apóstol Pablo a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, donde Pablo da consejos ahora ya a Timoteo no como un joven inexperto, sino como un pastor de una iglesia. Pablo sigue una relación de mentoría ayudándole para que sea una mejor persona, un mejor líder, un mejor padre, un mejor siervo. Eso hace Pablo con Timoteo desde que comenzó esa relación de mentoría hasta su crecimiento. Dice así, Hechos 16, del 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. No se dice nada que el padre fuera creyente. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban Pablo y Timoteo las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es decir, Pablo toma a Timoteo, lo hace parte del ministerio, le da lugar, le da cabida, y comienza Timoteo a crecer, a desarrollarse, a crecer como un hombre de la fe. Luego lo vemos como un gran pastor, como un gran líder en la iglesia del primer siglo. ¿Cuál es la lección en esta relación? Las relaciones saludables hacen bien. Las relaciones saludables hacen bien. Así que cultive esas relaciones. Cultive buenas relaciones, porque las buenas amistades son mutuamente enriquecedoras. Voy a decir eso una vez más. Las buenas amistades, las amistades que nos convienen, las amistades que son saludables, son aquellas con las que nos podemos enriquecer mutuamente. Aquella gente que me hace bien a mí y yo recíprocamente le hago bien. Es una relación saludable. Gente que me ayuda, gente que me levanta, gente que me anima, gente que me dice: haz el bien, camina por aquí, busca cumple tus metas, trabaja duro, sé una persona honrada.
lucha, cuida a tus hijos, sé una buena esposa, sé un buen esposo, cuida tus finanzas, reúne tu dinero, no malgastes la plata. La gente que vela por ti y se interesa en que te vaya bien, esa es una buena relación. Tienes que estar pendiente de eso. Pero hay gente que no tiene buenas intenciones. Lamentablemente, hay personas, la envidia siempre está ahí, en las relaciones humanas. Hay un dicho que dice, nadie quiere ver ojo bonito en cara ajena. Como que no se lo saben, ¿verdad? No se lo saben, no se lo sabía. Nadie quiere ver ojo bonito en cara ajena. Apréndaselo, escríbalo, para que lo digan en sus conversaciones. Porque es sabiduría popular. Muchas veces la gente te hace una cara por delante y una cara por detrás. Y a veces realmente no quieren tu bien. Están ahí tal vez por conveniencia, aprovechándose en la relación. Entonces, ¿conoces esas plantas que son parásitas? Que se pegan en un árbol. Están ahí, pegadas, pero están sobreviviendo, comiéndose, extrayendo de aquel otro ente lo que necesita para vivir. Bueno, hay relaciones parásitas en la vida que no te hacen bien. Pero la gente que te hace bien, esa gente que te ayuda a enfocarte, que te dice, hazlo bien. Mira, este es el camino derecho. Si alguien te da un consejo para torcer, hablo ahorita a los jóvenes aquí. Si alguien te da un consejo para ser desobediente a tus padres, ese no es amigo tuyo, mira. No te quiere. Ese no quiere el bien para ti. Si alguien te dice, no, pero no asistas, vámonos para tal lado. No asistas a la clase. Aquí los padres se enteran, pero antes cuando yo era joven, bueno, cuando era un poquito más joven, y estaba en el high school, había mucha oportunidad para escaparse de la escuela. Y habían amigos. Vámonos para tal parte. Para el río, para cualquier lugar. Esos no eran amigos. Habían dos, este es un buen chisme aquí. Teníamos dos escuelas, éramos enemigos las dos escuelas, rivales. Siempre estábamos en rivalidad. Hacíamos guerras de piedra y guerras de mango. Una vez me invitaron a una guerra de mango. Teníamos árboles de mango en ahorita aquí los venden en Walmart, ¿verdad? Pero allá los árboles de mango crecen en cualquier patio. Y en las dos escuelas tenían árboles de mango. Y hacíamos nuestra bolsa de mango en las mochilas llenados. Y llegábamos a la otra escuela 100, 200 estudiantes. Cuando digo llegamos porque una vez fui. Sí, les confieso mi pecado públicamente. Nos fuimos y bombardeábamos la escuela literalmente con mangos y ellos nos tiraban mangos a nosotros. Mire, vi cuando un mango le pegó en el ojo a un compañero. No fui más. Entendí que no era un lugar donde yo debía estar. Nadie me dijo, mi mamá nunca se enteró. De repente se entera cuando ve esta predicación. En el ojo, el muchacho perdió el ojo. Yo dije, no es un lugar para mí. ¿Por qué estaba yo allá? Por los compañeros. Vamos. Hay que darles porque hicieron, vamos. Y pues al final uno termina metido en un lugar donde no debería estar. Esa gente que te dice para allá y para acá, no son amigos tuyos, pero el que te ayuda a ver las cosas, a ver el bien, el buen camino, el que da buenos consejos, ese es amigo tuyo. Cultiva esas relaciones. Número 3, la relación entre Abraham y Lot. Oh, qué buena está. La relación entre Abraham y Lot. Nosotros conocemos a Abraham. Patriarca de Israel, padre de la fe, Dios le llama para formar una nación, a la nación hebrea.
Dios le da grandes promesas, le dice, te bendeciré y serás bendición, de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lot era su sobrino, era el hijo del hermano menor de Abraham, era el hijo de Harán, y el hermano menor de Harán falleció siendo joven. Así que Taré, el padre de Abraham, toma la responsabilidad de prohijar al muchacho, a Lot. Luego Taré muere. Abraham, siendo el hermano mayor, asume la responsabilidad y prohija a Lot. Hermanos, pero Lot era un dolor de cabeza. Lot era un muchacho problemático, ambicioso, egoísta. Donde había problemas, allí estaba Lot. ¿Se recuerdan de Sodoma y Gomorra, verdad? ¿Dónde estaba Lot? Allá estaba Lot. Abraham tuvo que ir a rescatarlo en varias oportunidades. Y cuando Dios le dijo que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas, Abraham intercede por Lot. Donde había un problema, Lot era como, hay gente que como que huele los problemas, tiene un imán, ¿no? Y donde hay problemas, así como fui yo a ese día a meterme en problemas. Hay gente que se mete y es testarudo, ¿no? No aprende y va una y otra vez y se mete en líos y se mete en problemas. Hay gente que es así, que es problemática, que se mete en problemas. Bueno, Lot era ese tipo de persona que le gustaba un lío, le gustaba un problema. Donde había un problema, allí se metía. Y a veces eran problemas que él no creaba, pero él se metía allí. A veces eran problemas que él generaba, que él producía. Miren esta historia. Quiero compartírselas completamente para que vean lo que les estoy diciendo acerca. Yo no quiero aquí dejar mal parado a Lot, pero es lo que dice la palabra del Señor. Génesis 13, del 1 al 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee Génesis desde el 15 para adelante, para donde iba Abraham, ahí llevaba como chicle, ¿no? Llevaba, siempre decía, y Lot iba con él, y ahí va Lot, y ahí venía Lot. Y Abraham, dice el texto bíblico, era riquísimo en ganado. Mucho dinero tenía, en plata y en oro. Voy a saltar al versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas. Mire la comparación del historiador. Habla de Abraham siendo un hombre muy rico, pero de Lot dice, Lot tenía sus cositas allí, tenía sus vacas, sus ovejas y sus tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Sabe qué? Yo leo el texto bíblico, no lo dice la Biblia, no vaya a salir por ahí. El pastor dijo que Lot creaba problemas, pero para mí que Lot era culpable de esos problemas. Por todo lo que se lee en el contexto del resto de la historia y lo problemático que era Lot y lo que había en el corazón de Lot, yo lo asumo como responsable de esos problemas. Dice así el texto bíblico, versículo 8, ¿verdad? Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, somos familia. De esa manera trataba Abraham a Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Le dio a escoger. Y dice el texto, y aquí ve usted el corazón de Lot. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Hace referencia al Edén, al inicio de la creación, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que el lugar era bueno, ¿no? Si queremos resumir eso, era lo mejor estaba allí. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura, dijo, esa parte buena, esa es mía. Sin importar que a Abraham le quedara la peor parte. La tierra más dura, la tierra más árida, donde no había posibilidades de prosperar, no tuvo la gentileza, el agradecimiento en su corazón de decir, no tío, yo sé que tú has sido bueno conmigo, decide tú, y yo sé que lo que tú vas a decidir va a ser bueno para los dos.
No tuvo la gentileza de pensar por qué no dividimos equitativamente. Tú tienes más, tú tomas más parte de la tierra, con lo que yo tengo, yo tomo esta parte. Ese era el corazón de Lot. Lot quería para sí todo lo mejor. Pero sigo leyendo. Dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y esta parte es importante. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es decir, fue acaparando más y moviéndose a llegar ¿dónde? A Sodoma y a Gomorra, tierra de corrupción. De allá tuvo Dios que mandarlo a sacar por la misericordia de Dios con Abraham. Dice el último texto bíblico, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, y a Lot no le importó. Siguió por su deseo de dinero, de prosperidad. No le importó su tío. No tuvo misericordia de Abraham y de cómo lo cuidó y lo prohijó cuando no tenía nada. ¿De dónde cree que salieron las vacas y las ovejas y las tiendas que tenía ahora Lot? Parte de la herencia de Harán, seguramente. Pero estando en la casa de Abraham, Lot prosperó. Pero no tuvo misericordia, no tuvo gratitud, no había nada bueno en su corazón, solamente el deseo de tener más. Veía el ganado de Abraham y las vacas de Abraham y se preguntaba tal vez a sí mismo, ¿por qué las mías no son tan bonitas como las de Abraham? ¿Por qué las mías no paren más rápido como las de Abraham? Lección en esta relación. Aléjese, esta lección es dura, aléjese de las relaciones tóxicas porque nunca terminan bien. Las relaciones tóxicas nunca terminan bien. Mire, Lot no murió quemado en Sodoma y en Gomorra porque Abraham intercedió por él. Pero ese era el destino. Más allá de eso, ¿sabe quién se convirtió en estatua de sal? Usted lo sabe, ¿cierto? La mujer de Lot. ¿Sabe dónde terminó Lot? Triste, es doloroso. Hay gente que va por un mal camino, va hasta Sodoma. Hay gente que va camino a Gomorra. Y si usted sigue allí con él, con ella, para allá va usted también. Las relaciones tóxicas, apártese, córtelas. No permitan que esa gente dañina, que no le ayuda para nada a usted, que lo que está haciendo es contaminando su vida, no la permita cerca de su círculo de influencia, que influya en su mente, en su corazón, en sus actitudes. Hay personas que le hablan a usted hasta mal de su esposo, mal de su esposa. Empiezan, es decir, comienza a comerle la oreja ahí. ¿Pero por qué no lo dejas? ¿Por qué no la dejas? ¿Usted cree que eso es un buen consejo? No me voy a extender más en eso. Pero usted, la palabra tóxica dice mucho, ¿verdad? Las relaciones tóxicas nunca terminan bien. Número 4. La relación entre Pablo y Juan Marcos. Muy interesante. Juan Marcos y Pablo. Pablo ya lo conocemos, ¿verdad? El gran apóstol, desarrolló todo el evangelio en el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento, las cartas están allí, una gran influencia. Juan Marcos era un líder también de la iglesia, un misionero inmaduro, poco confiable, uno de esos líderes que uno sabe que tienen potencial, que tienen mucho que dar, pero que están en esa etapa de la vida que son novatos, que tienen poco compromiso, que les falta madurez y que hacen cosas que a veces uno dice, ay Dios mío, Padre,
si pudiera, si el hermano, si. Uno dice, ay Señor. Uno sabe que tiene potencial, que pueden, pero a veces tienen actitudes y hay cosas que dicen, hay cosas que hacen que no son lo mejor, y uno pues como líder un poquito más maduro y con más carrera pues entiende y va ahí llevando la cosa. Pues Pablo tenía un temperamento fuerte y Pablo era o es blanco o es negro. Pablo era radical, ¿eh? O sea, aquí cortamos y a veces soy así, a veces soy así. Especialmente de manera muy personal en el liderazgo, en la iglesia he aprendido a tener compasión, y el Señor me ha enseñado a manejar tolerancia y todas esas cosas, he crecido en eso. Pero yo era como Pablo, o es aquí o es allá y no hay más. Mire lo que pasó aquí. Hechos 15, 36 al 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos capítulo 15 comienza el segundo viaje misionero. Ya Pablo ha hecho un viaje misionero, han ido a plantar iglesias, han ido a predicar el evangelio. Versículo 37, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien, escuche eso, eso es una forma muy gentil y amable de decir la posición del apóstol Pablo. Lucas, cuando escribe esta historia, deja a Pablo bien. Pablo, seguramente, una vez estuve con un líder, pastor coreano, tiene 94 años. Uno de los vicepresidentes mundiales de las Asambleas de Dios, un líder global. Este tipo de líderes maneja una influencia enorme. Su iglesia en Nueva York tiene como 10,000 personas y yo trabajaba muy cerca con él en Panamá. Tuve el privilegio de manejar en mi carro con el presidente mundial de las Asambleas de Dios. Así tenía la relación de cercana con el pastor. Y una vez en Panamá alquilamos un resort, teníamos 500 personas metidas en ese hotel, y en una reunión en coreano, el único que no hablaban ahí, yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero este pastor hizo así, hermano, 90 años tenía más o menos, ¡plas! En la mesa. Esto se acabó. Es así y es así. Todos los demás líderes, pastores coreanos que estaban ahí, bajaron la cabeza. Así será. Luego me entero porque mi amigo que hablaba coreano y español me dijo, así será. Pero cuando hizo así, ¡pum!, en la mesa, yo me asusté y todo también. Pero ellos no se asustaron. Coreanos, es decir, no se asustaron, es decir, todos solamente bajaron la cabeza. Este hombre era un pan de Dios. Yo nunca me esperé que mi amigo Nansu Kim hiciera eso. ¡Tran! Yo me imagino a Pablo haciendo eso. Yo imagino que Pablo ¡prá!, contra la mesa y dijo, Marcos no va. Mire lo que sigue diciendo el texto bíblico. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Es decir, Juan Marcos había desertado en el primer viaje misionero, eso es lo que ocurrió. En Hechos 13, versículo 13, está el relato cuando Juan Marcos, en pleno viaje misionero, pica los cables y se va, los abandonó. Y Pablo, cuando vino la oportunidad, dijo, no hay oportunidad para Juan Marcos aquí. En este barco, Juan Marcos no va conmigo. Dice así, y no había, versículo 39, y hubo tal desacuerdo, por eso es que yo digo que Pablo seguramente, ¡pran!, porque el desacuerdo dice, hubo tal conflicto, tal desacuerdo. Me encanta la Biblia que no esconde nada. Me encanta, no es un libro de historias fantásticas donde todo es una maravilla. No, la Biblia habla de lo que ocurrió
Y por eso digo, Pablo batió la mesa y dijo, Juan Marcos no va. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, y luego continúa el segundo viaje misionero. El desertor no va. Más tarde en la vida, Pablo escribe segunda de Timoteo. Pablo está prisionero. Han pasado muchos años, ha corrido mucha agua debajo del puente. Y Pablo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, escribe lo siguiente. Y ahí aprendemos una gran lección. Le dice Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge ¿a quién? A Marcos. ¿Y qué dice Pablo ahora de Marcos? Y tráelo contigo, porque me es de ayuda a mi ministerio. ¿Cuál es la lección? No permitas que las malas relaciones marquen tu vida. Miren, hay gente que nos ha hecho daño, hay gente que nos ha herido, hay gente que se ha burlado de nosotros, que nos ha defraudado. No por esas malas experiencias nosotros vamos a cerrar y a endurecer nuestro corazón. Las malas experiencias a veces tienen el potencial de marcar nuestra vida para mal. Y hay gente que nos ha hecho daño, pero eso no debe ser una razón para cerrar nuestro corazón, para endurecer nuestro corazón. A veces, yo no estoy diciendo que usted va a seguir amando y queriendo a esa persona. No, esa persona lejos, ¿verdad? La que nos hirió y nos hizo daño. Pero eso no significa que usted no puede tener una buena amistad con otra persona. Eso no significa que usted puede tener una buena relación. De repente usted tuvo una relación con alguien, una familia que le hizo daño, un pariente, un familiar, un esposo o una esposa antes de tener al que tiene ahora y le hizo daño. Hirió su corazón. Eso no significa que usted cierra su corazón y ahora no creo en los hombres, no, o no creo en las mujeres. Todas las mujeres son malas. Sí me está siguiendo, ¿verdad? No permita que una mala relación, una experiencia dolorosa, marque su vida para siempre. No podemos permitir que las malas experiencias que hemos vivido con malas personas que nos han hecho daño endurezcan nuestro corazón y cierren nuestro corazón. No es saludable tampoco para nosotros. Eso nos hace daño. Esta carta de Pablo, cuando Pablo dice, trae contigo a Marcos, porque me es útil. Mire otra vez lo que dice el proverbio. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Enseñe a su corazón a perdonar. Hemos hablado mucho del perdón, pero quiero cerrar con eso en esta mañana. El perdón no es hacerle bien al ofensor. Usted no le hace bien a quien le ofendió cuando lo perdona. No. Usted se hace bien a sí mismo. Cuando usted perdona a alguien que le ha hecho mal, que le ha hecho daño, usted sana su corazón. El perdón tampoco significa tener puertas abiertas para que esa persona nos venga a dar otra patada, ¿verdad? Y nos venga a herir nuevamente. El perdón es decir, no hay nada en mi corazón en contra ni hay dolor. No, otra vez, no significa la puerta abierta para que no, pero no permita que ese dolor que alguien le ha causado cierre su corazón para tener relaciones saludables. Hay gente buena. Como pastor he vivido, tengo 28 años en el ministerio, así como usted me ve joven y todo. Comencé muy muchachito, así chavalito. 28 años. Usted no sabe, no tiene idea de cuánta gente me ha traicionado en mi cara. Y Keila ha estado ahí, pero ¿por qué? Le das una oportunidad. Yo no puedo cerrar mi corazón. Tengo que seguir confiando en la gente. Tengo que seguir creyendo en las personas.
Tengo que seguir. Y yo decidí en mi vida, en el ámbito de la iglesia, del ministerio, voy a seguir creyendo en la gente. Hay gente que me ha traicionado como pastor, como líder. Pero yo dije, yo voy a seguir dándole oportunidad a la gente y creyendo. Y dándole a la gente oportunidad. Cada quien le da cuentas a Dios, ¿cierto? Por sus decisiones. Entonces no permita que las malas relaciones marquen su vida, cierren su corazón, cicatricen su corazón y endurezcan su corazón. 4 cosas. Puestos en pie, terminamos. Valore a la gente. Si usted, especialmente aquellos que están cerca de usted, a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus buenos amigos, valórelos. Porque cuando valoramos a la gente, ese valor que le damos es el que nos impulsa a hacerle bien. La gente que uno ama, la gente que uno quiere, la gente que uno valora, uno la cuida, la protege, le hace bien. Entonces valore a esa gente que está ahí cerca de usted. Cuide a su esposa, cuide a su esposo, cuide a sus hijos, cuide a sus padres. Número 2, las relaciones saludables son aquellas que nos hacen bien. Cultívelas. Cultive buenas relaciones, tenga gente cerca que le hace bien y a los cuales ustedes también le pueden hacer bien. Número 3, aléjese de las relaciones tóxicas, porque nunca terminan bien. No le voy a dar una oportunidad, no va a terminar bien. No va a terminar hasta que esa persona sane su corazón. Y usted no es el Espíritu Santo, ¿verdad? Usted no es Dios que lo va a sanar. Déjelo que sane, usted aléjese. Número 4, no permita que las malas relaciones marquen su vida. No cierre su corazón. No cierre su corazón. Hay gente buena. Cultive esas buenas relaciones. Vamos a orar.